México, que en coordinación con los institutos de investigaciones antropológicas, estéticas e históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, ha sido posible en esta ocasión. Con la venia de ustedes me permitiré presentar a las autoridades que presiden esta celebración. Esta es una ocasión especial porque con la realización de este coloquio pretendemos alcanzar dos objetivos fundamentales. Uno, como ya se señalaba al seno del Instituto de Investigaciones Históricas, el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que no solamente vienen a fortalecer el ámbito académico e investigativo, sino la relación fraternal que entre las universidades del país se establece como un lazo único de crecimiento. Y otro motivo esencialmente que hemos considerado y que es muy importante es el de homenajear a uno de los grandes exponentes de la historiografía del norte de México, la doctora Beatriz Braniff Cornejo. He de permitirme presentar a quien tiene a bien acompañarnos esta mañana y que con su presencia decía darle alta y significación a esta ceremonia. Nos acompaña el señor licenciado Maximiliano Silerio Esparza, gobernador constitucional del estado de Durango. Es un placer presentar a la señora Elvira Díaz de Silerio, esposa del señor gobernador y presidenta del DIF estatal. Contamos con la grata presencia del licenciado Alfredo Bracho Barbosa, secretario general de Gobierno. Es un honor presentar al doctor Luis Vargas, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien trae la honrosa representación del rector de la universidad, el doctor José Sarucán Kermes. Por supuesto, nos acompaña la homenajeada de hoy, quien se ha distinguido por realizar, que representa ya un granito en la historiografía del norte de México, la doctora Beatriz Braniff Cornejo, directora del proyecto Casagrande. Nos acompaña asimismo el licenciado Juan Ángel Chávez Ramírez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y por supuesto, quien tiene la altísima responsabilidad de conducir los destinos de la universidad por el camino del desarrollo académico y del progreso social para Durango, el señor licenciado José Ramón Hernández Meraz, rector de la Universidad Juárez del estado de Durango. Por supuesto, quien ha tenido un papel protagónico en la organización de este coloquio y que efectivamente ha sabido conducir los trabajos del mismo es el médico veterinario Miguel Vallebueno Garcinaba, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la actual gestión administrativa en la rectoría de la Universidad Juárez del estado de Durango. Es el de promover el desarrollo académico e investigativo. Precisamente en unos días estaremos celebrando en este mismo recinto los trabajos de la tercera reunión de investigadores en la UGED. Esta muestra por alentar, fortalecer la academia y la investigación son para la rectoría una de las tareas esenciales. Muestra de ello es la organización de este coloquio. Decía Miguel Vallebueno hace unos días a la prensa y a la televisión para dar precisamente difusión a este coloquio, señalaba: el reconocimiento de nuestro pasado en el norte de México es esencial para el reconocimiento de la historia del centro y de todo México. Y creo que esa preocupación de Miguel, que acompaña a sí mismo a los investigadores del instituto, es algo que ahora, con los trabajos del coloquio, cobrará vida esencialmente. He de permitirme, con la venia de ustedes, ceder el uso de la palabra al licenciado José Ramón Hernández Meraz,
rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien tiene a bien dirigir a los presentes un mensaje. Señor Hilario Esparza, gobernador constitucional de nuestro estado. Empiezo por señalarlo de nueva cuenta a él, como a la señora Elvira Díaz de Silerio, señora esposa, primera dama del estado, con todo lo que el hecho de constituir parte de la pareja de nuestra entidad federativa, esto implica, con todas las responsabilidades, con todo el deber que esto implica. Decía que hoy por la mañana, escuchando los medios de difusión, celebraba el gobernador del estado en una entrevista que el día de ayer en el Ricardo Castro, cuando se iniciaba las festividades que habrán de ser tradicionales, Tonalco, Sí, Tonalco, no. señalaba que bueno, estábamos prácticamente aún lleno en el señalado teatro, no obstante de ser domingo. Hace no sé cuántos días, el viernes debe haber hecho 8 días, nos reunimos en el Ricardo Castro con un teatro como el de ayer, en cuanto al lleno, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El viernes pasado nos reuníamos con el gobernador del estado, justamente en un encuentro de académicos con su gobernante, con el egresado de esta institución, para hablar de cosas entre académicos y de desarrollo de nuestra entidad federativa. El maestro Quiñones Hernández hace unos momentos señalaba del encuentro anual de investigadores de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que viene a constituir, según el enfoque que se le dé, el tercero o el cuarto, química, Luis Astorga, y que ya constituye una bella tradición, un hermoso foro para los investigadores. Y por su parte, el gobierno del estado y a la cabeza del gobernador y el propio Emiliano Hernández Camargo preparan ya el ejercicio académico de la educación en el siglo XXI, con una gran presencia de académicos de carácter nacional e internacional, y este viene a ser ya, si no nos equivocamos, el segundo con un gran éxito. Hemos tenido nosotros como institución crítica de nuestro entorno social gobernantes a quienes en su oportunidad les hemos comentado que son los gobernantes camineros por excelencia, los promotores del deporte, los proyectores o promotores, si quiere mejor, del mundo empresarial de Durango. Y yo siento de veras, y lo digo aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango, que el gobierno de Maximiliano Hilario Esparza, dentro de la crítica y dentro de la crisis fundamentalmente, dentro de la crisis, ha estado sometido a este tipo de vaivenes que esto implica, y no obstante tenemos un desarrollo de carácter económico, eminentemente uno de carácter caminero, y desde luego algo que deseamos que haya llegado para quedarse, un desarrollo y un enfoque de carácter cultural muy, pero muy serio, y eso nosotros lo aplaudimos. Nos estamos agregando pues a un tren que es el de la promoción de carácter cultural, y esto es importante para Durango porque tenemos que encontrarle una proyección, tenemos que encontrarle una vocación, tenemos que encontrarle un destino. ¿En qué queremos ser buenos? Queremos ser buenos en una serie de cosas, pero tenemos que crear nuestra infraestructura caminera, pero me parece que estamos demostrando que podemos ser muy buenos en esto que se llama difusión de la cultura. Y luego me regreso para decirle al doctor Luis Vargas que aquí celebramos nosotros con mucho gusto el hecho de que sentimos que ya está prácticamente arreglado el problema de una institución a quien nosotros le llamamos la hermana mayor de nuestras universidades. Y luego el tercer punto dice lo siguiente: estas palabras las he construido con la participación de los compañeros del Instituto de Investigaciones Históricas. Procedo. Dice: en un esfuerzo de coordinación y cooperación interinstitucional entre los institutos de investigaciones antropológicas, estéticas e históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se ha organizado el coloquio Nómadas y Sedentarios en el Norte de México,
homenaje a la doctora Beatriz Braniff Cornejo, para dar cumplimiento a un doble objetivo. Primero, realizar una reflexión interdisciplinaria en torno a la importancia de las relaciones establecidas entre las culturas mesoamericanas y las culturas del norte de México. Y segundo, rendir un homenaje a una de las grandes exponentes de la arqueología del septentrión mesoamericano, la doctora Beatriz Braniff, espero haberlo dicho bien, Cornejo, cuya labor historiográfico representa ya uno de los hitos más trascendentes en la documentación de los principales avances de la arqueología del norte del país. Es importante señalar que no solo contamos con la presencia de los investigadores de las instituciones organizadoras presentes, también están con su voluntad para el intercambio de experiencias, su inagotable curiosidad y su innegable preparación científica, investigadores, entre otros, del Instituto de Antropología e Historia de Baja California Sur, desde luego de la entidad Durango, San Luis Potosí, Sonora, de la Dirección de Antropología Física, de la Dirección de Estudios Históricos, del Museo de Sitio Monte Albán, del Museo Regional de La Laguna, de la Subdirección de Arqueología y de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico e Investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de las universidades norteamericanas de los estados de Arizona, Washington, California y de la Universidad Nacional de Centro Tandil, Argentina. Estamos en el territorio de la todavía llamada Gran Chichimeca, ese lugar que el doctor Philip Powell considera el origen de un pueblo verdaderamente mexicano, cuyo mestizaje fue más allá del habitual sentido racial de la palabra. Lugar donde se dio la más difusa y compleja mezcla de culturas y de clases. Estamos en la todavía llamada la Gran Chichimeca, en el último punto de esta perspectiva de larga duración que convencionalmente se ha tomado para realizar los análisis en este coloquio. Pero estamos también en todo el horizonte de una historia que no se agota en los estrechos marcos de la reconstrucción por el dato y la cronología. Estamos construyendo la explicación de los aspectos centrales de la investigación sobre el septentrión mesoamericano, a saber, primero, la diferenciación entre el universo de los nómadas y el de los sedentarios. Segundo, las dificultades de entendimiento mutuo. Y tercero, las relaciones concretas que se dieron entre ambos grupos. Así pues, observar en su larga duración ese juego de oposiciones, alianzas e influencias recíprocas y de fusiones y cambios diversos entre los grupos de nómadas y de sedentarios del norte de México es, recapitulando, la tarea a realizar entre los trabajos de este coloquio. Bienvenidos a esta Universidad Juárez del Estado de Durango, en donde de veras celebramos con todo respeto que esté tan saturado que no hayamos tenido la oportunidad de atenderlos en una cómoda silla. Bienvenidos todos. Esta es su universidad. En la vida académica de la universidad, porque fortalece, decíamos, los lazos interinstitucionales con instituciones de prestigio que en materia de investigación arqueológica, antropológica e histórica son verdaderas autoridades. Sabemos que en nuestra universidad se está dando un aliento bastante sensible a la investigación científica y prueba de ello pues son los trabajos de este coloquio. Seguros estamos que esta discusión, estos comentarios, estas conferencias que nos permiten muchos y muy variados enfoques al respecto de cómo estudiar ese septentrión mesoamericano, arrojará nuevas luces para el reconocimiento de esa nuestra identidad norteña, que a fin de cuentas es también una parte de México. Me permito ceder el uso de la palabra al doctor Luis Alberto Vargas, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien en esta ocasión trae la representación también de la Coordinación de Humanidades de la propia UNAM y quien tiene a bien dirigirnos un mensaje. Doctor Humberto Muñoz, coordinador de Humanidades, a la doctora Gisela von Boveser, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, y a la doctora Rita Eder, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas. Ellos, por desgracia, señor gobernador, señor rector, no pudieron estar presentes por los acontecimientos que afectaron a nuestra universidad en fecha reciente. Justamente esta es una ocasión, como afortunadamente hay cada vez más, en que las universidades de nuestro país nos hermanamos para atender problemas
que son urgentes desde el punto de vista histórico, antropológico e incluso de orden práctico. Si ustedes se ponen a reflexionar sobre lo que significa el norte de México para el público general, no para los especialistas, no para los investigadores, desde luego, el norte es visto como una zona de un gran vacío. Siempre pensamos en el norte cuando vemos la literatura popular como una zona donde solamente había tribus, comillas, salvajes, justamente esta gran chichimeca de la que se habla, y no es sino hasta el trabajo de investigadores tan destacados como nuestra homenajeada, como Beatriz Brani, y apoyada en los estudios de viajeros del siglo pasado, de fuentes históricas, etcétera, que comenzamos a tener una visión más clara de lo que ocurría en estas tierras. Cada vez más encontramos la riqueza cultural que representa el norte de México, sus vínculos con Mesoamérica, sus vínculos con el sur de los Estados Unidos, y por lo que se verá en esta reunión, más allá de esos límites que pensábamos antes. Aquí se presentarán trabajos sobre las relaciones del norte de México con zonas aparentemente tan lejanas como las culturas del Mississippi y aún más allá. De tal manera que es muy grato el que pueda uno constatar cómo el estudio de un área como es esta tenga ya tal cantidad de especialistas que rebasen el aforo de esta obra. Es decir, esto es sumamente grato, como ya se mencionó, puesto que significa que hay un interés, hay una vocación por estudiar esta situación. Quiero destacar en esta ceremonia de inauguración el papel de Beatriz Brani. Beatriz Brani es una mujer que yo definiría antes que nada como un espíritu independiente. Y como todo espíritu independiente es desde luego un espíritu rebelde, y desde luego, como esto tiene un corolario importante, como lo comentábamos anoche, es calificada como una mujer conflictiva. Y qué bueno que así sea. Es decir, porque las personas que no son conflictivas no están trabajando. Es decir, el trabajo, la labor cotidiana de investigación, de administración, implican entrar en conflicto, y Beatriz ha sido calificada de conflictiva por eso, porque trabaja y porque no ha dejado de trabajar. ¿Y qué ha hecho para nosotros los antropólogos mexicanos? Están aquí en este salón compañeros míos de clase, compañeros míos que fuimos alumnos de Beatriz en su clase de Culturas de América, y recordarán cómo ella nos abrió un panorama bellísimo de lo que era justamente el norte de México. Yo recuerdo reuniones en casa de Cristina Ederberger, tocando ella el piano y preparando canciones para mostrar que era el norte de México durante la clase de Beatriz, y justamente esto nos ayudó a entender que más allá de estas fronteras mesoamericanas que ya Jiménez Moreno nos había explorado, nos había expuesto desde los libros de primaria, había un mundo diferente, un mundo apasionante que los trabajos arqueológicos de ella han abierto a nuestros ojos. Desde luego esto no es una tarea que he hecho sola. Muchos de los que están aquí, pienso en Phil Whelan, por ejemplo, han sido colaboradores eficaces en esta tarea de abrir este panorama ante nuestros ojos de investigadores, de interesados en las culturas americanas, pero indudablemente, y por eso es este homenaje, Beatriz ha jugado el papel de eje alrededor del cual los investigadores de Norteamérica, de México y de otros países se han confrontado y han llegado a esta verdad. Para mí, como director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, es muy grato ver a esta cantidad de personas interesadas en el tema, y no tengo más que desear, como estoy seguro que será, un gran éxito en esta reunión. Muchas gracias. A no dudar que precisamente es la problemática de una comunidad la que nos impele a adoptar siempre mejores argumentos para darle solución a los problemas, y que muy a menudo nos invitan a crecer, y en un crecimiento que nosotros estimamos para Durango muy sano, porque afortunadamente para Durango precisamente tenemos un gobernador preocupado por todos los sectores sociales de la entidad, y que ha puesto énfasis en el desarrollo de la educación como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo futuro de la entidad. Y es precisamente el señor gobernador quien nos tiene preparado un pequeñísimo mensaje, y por supuesto tendrá a su cargo la honrosa declaratoria inaugural de los trabajos de este coloquio, Nómadas y Sedentarios en el Norte de México. Simplemente deseo
que todo el espacio sea para la señora Brani, porque venimos deseosos de escucharla. Por tal razón, me es muy grato hoy, 2 de octubre de 1995, declarar formalmente inaugurada la esencia y el marco adecuado de este coloquio, nómadas y sedentarios en el norte de México, en nuestra aula magna, Laureano Roncal, de nuestra gloriosa Universidad Juárez de Durango. Muchas gracias. El programa general a que se sujeta los trabajos de ESNIA, a que se quede ciertamente a participar de este primer día de trabajos, estaremos seguros de que encontraremos enfoques y perspectivas distintas para la interpretación de lo que históricamente ha ocurrido como materia de evolución en el norte de México. Y pues en el programa se señalan las fechas, los lugares en donde ustedes podrán tener acceso a estas conferencias y a participar. El programa es muy interesante, promete jornadas muy buenas en tanto que los ponentes son aquellos que han contribuido seguramente con su quehacer a abundar con esa historiografía en materia de análisis e investigación del norte de México. Solo me queda, con la venia de ustedes, con su permiso y con su aplauso, despedir a nuestras autoridades, esperando que los trabajos de este coloquio sean efectivamente los esperados. Muchas gracias. Hace 2 días para solicitarle que ella hiciera una semblanza a la doctora Beatriz Brani, y ella con mucho gusto lo aceptó. Entonces pido el aplauso de todos ustedes. Con mi agradecimiento por reiterar mi agradecimiento a Tita, mi maestra y mi amiga. Tita, la leyenda, nace en los fabulosos 20 en México, Tenochtitlan, Apetacli. En su casa del todavía porciniano Paseo de la Reforma se comía con cubiertos de plata. Tita, la rebelde, única en su especie, estudia en una secundaria oficial, a donde llega con chofer uniformado y a que despide una calle antes de la escuela. Tita, la que ama la aventura, líder de las vías, la llaman Badía, la pantera de los ojos azules, que vigila en medio de California, un gran llano de la colonia del Valle. Tita, la ingenua, que se asombra con las uñas pintadas de su prima. Tita, la siempre niña, tiene la capacidad de gozar con las cosas pequeñas, como las cajitas, las tarjetas postales, o ese maravilloso mundo que guardan las papelerías. Tita, la que se sabe diferente, la que rompe con patrones establecidos. La irreverente, la mandada por su padre a Canadá para estudiar administración y hacerse cargo de las empresas familiares. Allá sabe del frío, del dolor y la soledad. Tita, en contra de la corriente como siempre ha hecho, regresa a México y se casa con el padre de su primer hijo. Tita, la intrépida, embarazada de mi Charlie, conduce autos de carrera y poco antes de nacer mi baby, salta obstáculos con su caballo. Tita, la que le mete mano al destino, proyectada para ser doña Beatriz Brani, decide ser nuestra Tita, la arqueóloga. Empieza a estudiar en la vieja escuela de Monera, donde en sus 4 salones convive con sus compañeros, el querido Navarrete, Lourdes González, Iker Larrauri, Alicia Olivera, Tabajade, Beatriz Barba, Mario Vázquez, Leonel Durán y otros en los casos. Inspirada por la antropología, aprende de los maestros Bernal, Martínez del Río, Goldwyn Pera, Kirchhoff, Bárbara Dardes, Lorenzo, Pinachán, Cámara, Vivó, Dávalos y especialmente de Jiménez Moreno y Armida.
Cita a la maestra generosa, la que nos brinda sus ideas, su casa, su sapiencia, su buena cocina, la que incita a pensar, la que no permite trampas, protagonista de 1000 batallas académicas. Qué placer verte levantar tu dedo en algún congreso, pararte y dejar tus papeles juntos y ahora sí, agarres y te puedas. Cita la que comparte, la que conoce el trabajo de los demás, la que reconoce el trabajo de los demás. Cita la disciplinada, la que inicia su ritual de trabajo a las 4 de la mañana. Cita la que no claudica, la que su sola presencia es una afrenta para aquellos seres menores, las intelectuales regidos por estrategias burocráticas. Cita la arqueóloga, la científica rigurosa, la de la excavación impecable, señora del desierto, dueña del norte. Cita la gran Chichimera. Cita la madre, amorosa, tierna con su baby, su florecita, su charla. Cita la mujer, la bella. Cita la intensa, la que se da. Cita la que rompe esquemas, la que abrió brecha. Cita la pionera incansable, la que emprende nuevas arqueologías, nuevos caminos, nuevas vidas. Cita la que hoy mismo inicia tal si fuera la primera, otra aventura fuera de su dominio. Cita la mente, la del afecto permanente, cercana, la que siempre está. Cita la amiga entrañable. Cita la nómada, la que un día quitó su casa, metió toda una vida y sus perros en una camioneta y echó a andar rumbo al desierto. Cita la jinete, la que monta la vida y la monta a pelo. Cita que se ha saltado todas las trancas. Cita la mujer, cita la indomable, la que no transige a un riesgo de despertar sola cada mañana. Cita el escándalo, de la que se han enamorado muchos, tocada por cosas. Cita la bella, la que pintó y despuntó su vida con amados hombres. Cita la cálida, fuerte y amorosa. Cita la incorruptible, la honesta, la vital. Cita la que no se somete, la idónea, que se ha trepado a avionetas, coches de carreras y a la vida. Cita la que rompe tabú, cita la que no hace concesiones, la subversiva y polémica. Cita la del corazón de tristeza, señora del desierto. Cita la leyenda, cita la maravilla. Es un privilegio de todos saber que te decimos. Emocionante, el más apasionante. Y pues no puedo decir mucho más que gracias, pero que además yo soy gracias a ustedes. Gracias. Vamos a tomar un traguito de agua para todos ustedes. Como nos queda mucho tiempo, vamos a romper las reglas del juego que pusimos nosotros mismos. Vamos a pasar los 20 minutos y nadie nos siga el ejemplo después. Titulamos nuestra ponencia de Dolores y yo, la obra de Beatriz Braniff y el desarrollo de la geología del norte de México. Voy a leerla porque me quedó mucho en presente de Tita.
Cuando hace unos años iniciamos nuestros trabajos en el estado de Durango, diseñamos el programa del proyecto Hervidero, dos ideas nos habían quedado muy claras. La importancia del tema de las relaciones entre nómadas y sedentarios y la pertinencia de rendir un merecido homenaje a la doctora Beatriz Brani, o sea, nuestra asistente. Nos dimos cuenta, en efecto, que para estudiar la historia de un asentamiento mesoamericano, de la importancia de hervideros, teníamos que tomar en cuenta, ante todo, el carácter fronterizo de la región en la cual se ubica. En efecto, Hervidero se encuentra en la zona de los valles orientales que bordean la cordillera de la Sierra Madre Occidental y que colindan al este con la inmensidad del altiplano central, en el cual antaño solamente los cazadores recolectores lograron enfrentar los vigores del desierto. Sabíamos además que la presencia mesoamericana en estas latitudes fue solamente una etapa más en una larga secuencia durante la cual se sucedieron pueblos no agricultores o de los llamados agricultores incipientes. Así, para entender algo del hervidero mesoamericano, necesitábamos abordar la otra cara de una misma historia, la historia de los cazadores recolectores con los cuales convivieron estos mesoamericanos norteños fronterizos. Esa constatación significó para el proyecto Hervideros tomar sus disposiciones particulares en su programa de trabajo para adaptar los métodos al reto de encontrar vestigios no solamente de mesoamericanos, lo que suele ser fácil, sino también de cazadores recolectores y en general de toda la gama posible de adaptación al medio. Como el interés de los arqueólogos norteños ha sido de modo prioritario dirigido hacia la presencia mesoamericana y el de los prehistoriadores hacia el hombre más antiguo posible, no podíamos esperar encontrar del lado de nuestros colegas arqueólogos toda la información previa que requeríamos al respecto. Sin embargo, una colega ya había hecho aportes significativos al respecto. Se trata obviamente de Tita. En este aspecto y en muchos otros, Tita nos había abierto un camino, había movido el tapete, había hecho las preguntas adecuadas. Para abordar adecuadamente el problema de las relaciones entre los cazadores recolectores y los agricultores, entre los nómadas y los sedentarios, que hicieron la historia del norte a través de sus relaciones mutuas, requeríamos ampliar el ámbito de nuestra disciplina. De la misma manera, para rendir un homenaje a nuestra colega, que hiciera honor a su manera de ver el quehacer del arqueólogo, nos veíamos obligadas a reunir a estudiosos de las más variadas especialidades. No venía al caso, para nuestro propósito, organizar otra reunión más de los puros arqueólogos estudiosos del norte. Primero nos dirigimos a nuestros colegas de los Institutos de Investigaciones Históricas de la UNAM y de la UJEP, que gustosamente aceptaron embarcarse en la aventura de organizar el presente encuentro. Después, invitamos a colegas de las más diversas disciplinas que habían tenido experiencia en el tema. Todos y cada uno aceptaron y coincidieron en lo merecido del homenaje, por las múltiples aportaciones que debemos a Tita y también por haber mantenido su espíritu de libertad, su espíritu de chichimeca rebelde, siempre inconforme. Nuestro propósito será, pues, de presentar cuáles han sido los principales aportes de la obra de Beatriz Brani en el marco del desarrollo de la arqueología norteña. Para ordenar esas ideas, escogimos analizar los diferentes tipos de retos a los cuales se enfrentó nuestra colega, puesto que en efecto la historia antigua del norte de México presenta desafíos peculiares, que se ubique uno desde la perspectiva de Mesoamérica, desde la del suroeste o desde la del norte mismo. Empezaremos pues por la perspectiva mesoamericana, o sea los prejuicios en una visión centralista desde la Mesoamérica nuclear. Recientemente una joven arqueóloga, alumna de la ENA, Betty, para mayor señas, preguntó a Tita por qué se había dedicado a la arqueología del norte de México. Le contestó
que su interés y su pasión vinieron de la contradicción que encontró entre lo que le enseñaron en la ENA sobre la Mesoamérica y lo que conocía del norte. De niña había recorrido la Sierra Gorda, había conocido esas ruinas tan impresionantes como la de Aranas o la de Tuluquía, y esos sitios se encontraban fuera de la Mesoamérica de Kirchhoff. ¿Qué hacían ellos? Visto desde la perspectiva de Mesoamérica, se suele no entender el norte. Los malentendidos que existían cuando Tita estudiaba persisten en nuestros días. Los prejuicios, a nuestro parecer, que predominan en este aspecto son de 4 índoles. El norte es visto como una sola unidad. El norte se define por ausencia y no por sus características propias. En el norte al norte se le considera como el universo atemporal del Chichimeca, y ahí cunde la incomprensión hacia los no agricultores. Empecemos pues por el primer punto. Por ser visto como una sola unidad, el norte merece apenas una pequeña sala en el Museo Nacional de Antropología y suele estar ausente de las obras generales sobre la historia antigua de México. Representa, sin embargo, la mitad del territorio nacional. Sobra decir que en esas circunstancias se omite comúnmente tomar en cuenta a los antiguos pobladores cazadores-recolectores. Por su experiencia personal, Tita pudo percatarse de la inmensidad de su universo y de su gran diversidad. Trabajó en regiones tan diferentes como el Gran Tunal del Altiplano potosino y guanajuatense, el fértil valle del río Laja en el Bajío, el valle del río San Miguel a orillas del desierto sonorense, y recientemente preparó y acabó el Museo de la Gran Ciudad de Paquimé. De ese conocimiento profundo de la inmensidad y de la diversidad del norte, vino el empeño de Tita por proponer y revisar, repetidas veces a lo largo de su carrera, una visión global de la historia antigua del norte. Esos ensayos la han llevado a forjar y discutir nombres y conceptos que hagan justicia a las características de ese inmenso territorio. Primero, propuso la Mesoamérica marginal, término que luego desechó, a pesar de sus cualidades, por la connotación peyorativa que conlleva, y ahora propugna por ese concepto, por que se acepte el concepto de Gran Chichimeca propuesto por Guipeso, frente a otros conceptos más centralistas, como el de Arribamérica o Asisamérica de Kirchhoff. También ha propuesto la delimitación de regiones para subdividir ese gran territorio según la evolución de la presencia mesoamericana en cada una de ellas. Mucho queda aún por hacer al respecto, y las dificultades que persisten en nuestros días para llegar a acordarnos entre arqueólogos, para nombrar ese norte y para reconocer sus subdivisiones espaciales, reflejan más una falta inconmensurable de datos que una confusión conceptual por parte de los estudiosos. El punto 1b. El norte como ausencia. Para el mesoamericanista y para el público en general, la historia antigua del norte es vista como una ausencia de lo espectacular, de lo glorioso. En el norte se dice que no hay. No hay pirámides, no hay grandes palacios, no hay nada espectacular, no hay nada que ver. Y es cierto en alguna medida. Salvo sitios como Rana, Saluquía, Pueblito, La Quemada, Ferrería o Paquimé, abiertos al turismo, y salvo algunos otros que podrían ser restaurados y preparados para recibir al visitante, el norte no es favorable al turismo arqueológico. La inmensa mayoría de los asentamientos son modestas poblaciones o simples campamentos estacionales. Eso obviamente es la razón fundamental para la cual se desconoce tanto la historia antigua del norte. No corresponde a la imagen tradicional del pasado como espectáculo glorioso. Es otra historia para la cual es difícil conseguir fondos y reunir investigadores. A lo largo de su carrera, Tita ha optado por estudiar esa otra historia. Escogió regiones apartadas, sitios modestos, donde la arqueología puede bordar fino, sitios que representan la gran mayoría de los poblados antiguos. Tita ha pugnado para que se vaya al encuentro del antiguo poblador a través de una herramienta, de una vereda o de una casa.
otra presencia, otra mirada, una arqueología alejada del poder y del turismo. El norte como un universo sin historia propia. Actualmente, la periodización tradicional establecida para la historia antigua de México ha entrado en una crisis irreversible. Así, por ejemplo, conceptos como preclásico, clásico, posclásico obstaculizan a todas luces la comprensión de los nuevos datos que se acumulan sobre ese largo periodo de tiempo. Todavía no se consolida una nueva periodización que encuentre la unanimidad de los investigadores. Para el norte, dicha periodización es aún más inadecuada. En efecto, el esquema cronológico tradicional se inspira directamente del paradigma evolucionista, según el cual la humanidad ha transcurrido un camino lineal e irreversible, pasando de la caza-recolección del nómada hacia la agricultura, la vida sedentaria y la urbanización. En el norte, esa evolución nunca fue definitiva. La vida sedentaria de los agricultores acabó más de una vez en un fracaso, con el abandono de amplios territorios o con el regreso a la caza-recolección. En el norte, las ciudades pueden tener una vida efímera, es tierra de ciudades fantasmas. Déjenme darle un lápiz, una hojatita para que me haga sus observaciones. Arcaico, preclásico, clásico, posclásico resultan divisiones temporales sin significado o con contenido diametralmente diferente al acordado para las regiones de la Mesoamérica nuclear. Para la mayoría de las regiones que conforman el norte, está aún por hacerse o por consolidarse la secuencia cronológica propia. Sin embargo, ya sabemos que dichas secuencias no se parecen a las tradicionales mesoamericanas. Desde sus primeros trabajos, Tita se preocupó por establecer una periodización propia al norte y no una réplica inadecuada de la periodización mesoamericana. Fue de los primeros investigadores en percatarse de que en el norte se encuentran elementos de aspecto posclásico que pertenecen a tiempos del clásico. Desde sus primeras andanzas, descifró así uno de los mayores enigmas de la arqueología mexicana. Muchos aspectos fundamentales de los grandes cambios que marcaron el paso del clásico al posclásico en el centro del país se gestaron siglos antes en la periferia septentrional. Junto con grandes figuras como sus maestros Gilberto Jiménez Moreno y Pedro Armillas, Tita logró romper con el prejuicio centralista según el cual toda influencia tenía que haber venido desde el centro hacia la periferia. En cuanto a cronología, los aportes de Tita se ubican tanto en el ámbito del norte en su conjunto como el de las secuencias locales. En sus ensayos de síntesis sobre el norte, Tita ha propuesto una periodización basada esencialmente en las fluctuaciones de la frontera septentrional mesoamericana. A escala más local, también contribuyó en establecer secuencias cronológicas en 3 regiones: el Gran Tunal, el Bajío guanajuatense y los valles intermedios sonorenses. Fue también de las primeras personas en subrayar la originalidad del occidente y noroeste en sus orígenes capacha y europeño frente al mal llamado mundo olmeco. Tita defendió la idea de que el norte tuvo su propia conquista, que 1519 significó menos que la llegada del caballo, como buen jinete, el cual revolucionó más la vida de los norteños que la caída de Tenochtitlán. Su interés en prolongar los estudios arqueológicos en los etnográficos e históricos determinó el sentido de sus trabajos, en particular en Sonora, los cuales se enfocaron en conocer la situación en el momento del contacto en el siglo XVII. Proceder, por cierto, similar al que estaremos siguiendo en el presente encuentro. En resumen, hemos de recalcar la importancia de los trabajos de Tita para ubicar plenamente en su dimensión histórica el desarrollo de la ocupación del norte y contrarrestar la tendencia general de ver al norte como un universo atemporal.
un universo que nunca cambia. Llegamos así a la incomprensión del universo de los no agricultores cuando se tiene la perspectiva de la Mesoamérica. Visto desde el sur, el modo de vida de los cazadores-recolectores representa una etapa irrevocable de un devenir lineal, una época muy remota en el tiempo y un campo de estudio reservado en general a los especialistas en prehistoria. Para el estudio de Mesoamérica, esa dicotomía que se ha establecido entre la prehistoria de los cazadores-recolectores y la arqueología de los agricultores mesoamericanos ha sido fuente de graves errores. Gran parte de las dificultades que se manifiestan en el estudio de los orígenes mesoamericanos se deben a que, por desconocimiento, por esa dicotomía, no se reconoce al llamado preclásico como la culminación de un largo proceso de sedentarización, y de esa manera lo olmeca aparece como falsamente pristino. Del mismo modo, esa manera de ver ha llevado a ignorar el importante papel que ha tenido y sigue teniendo la caza-recolección a lo largo de toda la historia mesoamericana y en más de una región del país hasta nuestros días. En ese camino para corregir los asuntos, sobra recordar aquí los trabajos de nuestra colega Cristina Iderberger, que tenemos el gusto de tener entre nosotros. Para el norte, el modelo evolucionista es aún más inadecuado. Todavía en la actualidad, la caza, recolección y pesca siguen siendo primordiales para las seris y los kikapus y otros pueblos de fuerte cultura. Las relaciones entre nómadas y sedentarios han sido determinantes hasta en tiempos recientes. La comprensión del mundo nómada desde la perspectiva del hombre urbano es muy antigua en México y remonta por lo menos al final de la época prehispánica, cuando la frontera de Mesoamérica se había retraído considerablemente hacia el sur. Esa dificultad de entendimiento se ve claramente reflejada por las múltiples confusiones que conlleva el término chichimeca. En el siglo XVI y todavía ahora, chichimeca se refiere, además de Akita, se refiere a la vez a un espacio, a un nivel de desarrollo cultural, a una supuesta entidad étnica y a una tierra de origen. Su uso más pertinente y menos confuso es cuando se restringe al solo significado espacial, el norte de Mesoamérica, norte por cierto fluctuante. Pero por ser un territorio mal conocido, el término pronto se cargó de otro significado, sinónimo de bárbaro salvaje. Siglos antes de la conquista española, el norte en efecto se había vuelto inaccesible a los mesoamericanos después de la contracción de su frontera septentrional. Luego, a partir del siglo XVI, llegó a ser teatro de enfrentamientos entre los nómadas y los pueblos que encabezaron los españoles en la conquista del norte. Así, se llegó a confundir lo chichimeca como norteño con lo chichimeca como desconocido, como el otro por excelencia, como el nómada, como el salvaje. La confusión con ese término llegó a dominar todo tipo de pobladores del norte. Unos serán efectivamente nómadas, pero otros serán poblaciones mesoamericanas, por cierto muy diversas, que se habían expandido en distintas partes del norte y que siglos después regresaron hacia la Mesoamérica nuclear. Estos son los pueblos originarios del legendario Chicomostoc. De esa confusión ha nacido la idea ingenua, aún vigente en nuestros días, de que esos migrantes norteños, antepasados de los pueblos que dominaban en el centro de México en el siglo XVI y antes, de los toltecas a los mexicas, pasando por los purépechas y muchos otros pueblos, todos esos chicomostoquenses, se sigue creyendo que esos chichimecas chicomostoquenses habían sido otrora cazadores-recolectores y que en el lapso de 1 o 2 generaciones se habrían transformado milagrosamente en pueblos plenamente urbanizados. La confusión alrededor de chichimeca llega actualmente a su culminación cuando se usa ese término como si fuera un gentilicio, como si fuera el nombre de una etnia o de una cultura particular. Se habla así de una cultura chichimeca,
lo que implica una sola etnia que ocupa como ocupante atemporal sin cambios en la inmensidad del norte. Todo el norte, todo el tiempo fue chichimeca. El término de chichimeca llegó así a encubrir nuestra evidente ignorancia de gran parte de la historia antigua del norte. En contraste con esa indiferencia hacia los grupos cazadores-recolectores que ocuparon el norte, Tita, a lo largo de su trayectoria, ha enfatizado la importancia de la relación mutua entre poblaciones mesoamericanas y grupos cazadores-recolectores. Ha escogido trabajar en lugares fronterizos particularmente propicios para detectar influencias mutuas. Se interesó en los procesos evolutivos del nomadismo al sedentarismo, pero también del sedentarismo al nomadismo, y en las relaciones de simbiosis entre poblaciones agrícolas y otras de cazadores-recolectores. Así, por ejemplo, recalcó cómo en el Gran Tunal las relaciones entre estos dos modos de vida parecen haber sido pacíficas y de mutuo provecho, a diferencia de otras regiones norteñas en las cuales prevalecieron situaciones de conflicto latente. En la obra de Tita podemos, por lo tanto, acercarnos al mundo real y diversificado de sus múltiples pueblos que ocuparon el norte y de sus diversas maneras de adaptarse al medio, procurando siempre por parte de Tita evitar cualquier juicio de valores como la supuesta simplicidad o el llamado atraso de los grupos nómadas. Falta todavía casi todo por hacer al respecto en cuanto a la arqueología, y por lo tanto las voces de los historiadores no son indispensables a nosotros arqueólogos para no perder de vista nunca la diversidad cultural y los cambios en el tiempo que tuvieron lugar tras los términos tan genéricos como cazadores-recolectores, nómadas o chichimecas. Poco a poco llegamos al punto 2. Los prejuicios desde la perspectiva del suroeste de los Estados Unidos. Las relaciones entre el suroeste y el sureste de los Estados Unidos por una parte y Mesoamérica por otra han sido estudiadas desde hace mucho tiempo. Curiosamente, en la literatura al respecto, la región intermedia entre estas tres áreas culturales, es decir, el norte, suele ser ignorada o considerada como un agente muy secundario en el escenario. Tal situación era normal cuando la arqueología norteña era aún excesivamente incipiente. En nuestros días, esa postura ya no puede justificarse y sin embargo persiste. Constatamos, por ejemplo, que los especialistas del suroeste que se interesan en determinar la naturaleza de las relaciones entre dicha área cultural y Mesoamérica tienen un conocimiento bastante general de Mesoamérica y un interés paradójicamente limitado por el área intermedia del norte de México. En las modalidades del difusionismo tradicional o en las más recientes del modelo del sistema mundial, se han intentado entender dichas relaciones como influencias en general unidireccionales, desde un foco sureño hasta la lejana periferia. De esa manera se toma en consideración algunas de las grandes entidades políticas del centro del país, como Teotihuacán, Tula o Tenochtitlán, o el Imperio Purépecha, y se intenta reconocer su impacto en algunas de las lejanas culturas del suroeste, sin mayor miramiento en general para la historia propia del norte de México. Aquí, claro, es indispensable recordar las honrosas y destacadas excepciones al respecto, como son los trabajos del Dr. Kelly y del Dr. Siloeira. El caso de Culiacán es particularmente representativo al respecto. En los años 30, los trabajos ejemplares de Isabel Kelly, Donald Brandt y Carl Sauer permitieron sacar del olvido lo que había sido una gran ciudad desde donde partían las rutas hacia el suroeste. Luego, la arqueología sinaloense cayó rápidamente en letargia y Culiacán desapareció de todos los mapas, aún de los mapas en los cuales se procura explicitar estas relaciones entre el suroeste y Mesoamérica. Tita, en sus consideraciones sobre dichas relaciones, no olvida la realidad del norte mismo. Así, más allá de una aplicación mecánica de un modelo teórico, procura documentar los contactos que existieron efectivamente
entre la metrópoli teotihuacana y luego Tula y el norte, diferenciándolos en el tiempo y en el espacio. Contrasta, por ejemplo, la situación que prevaleció en el noreste, en donde los elementos teotihuacanos son abundantes y claramente definidos, con la marcada ausencia de esos datos para el noroeste zacatecano durangueño. Así también reconoce etapas bien diferenciadas en las relaciones entre el centro, en particular Teotihuacán, y el norte. Su estudio sobre el juego de pelota es sintomático de esa prudencia de Tita al momento de considerar las relaciones. Intenta demostrar que en su expansión hacia el norte, el ulama podría ser considerado como un símbolo de colonización por parte de algún estado mesoamericano hacia el norte. Pero después de analizar detenidamente los datos disponibles, tiene el valor y la honestidad de reconocer que en este caso particular no le funcionó el modelo teórico del sistema mundial por el cual se ha inclinado definitivamente. Por otra parte, procura también jerarquizar los diferentes tipos de elementos que atestiguan esos contactos, como por ejemplo, cuando analiza la distribución del motivo de la greca escalonada como elemento de mayor jerarquía por pertenecer al mundo de las ideas. Su interés para la historia del norte, en el contexto de las relaciones entre Mesoamérica y el suroeste, la ha llevado también a revisar la validez de conceptos como sistema mundial, áreas culturales, Gran Suroeste, Gran Chichimeca, Mesoamérica. Propone retomar la Gran Chichimeca del peso y considerarla como un ecosistema. Y estudiar esa Gran Chichimeca en su relación con Mesoamérica. A decir verdad, nunca pude llegar a conclusiones definitivas porque ahora son imposibles de trazar, pero por lo menos nos mueve el tapete todo el tiempo cuando usamos conceptos como esos. Llegamos al tercer y último punto. Las dificultades que encuentra la arqueología en el norte mismo. Primer punto, la soledad del arqueólogo del norte. Diríamos la soledad de la arqueóloga del norte. El principal problema que enfrenta el arqueólogo que investiga el norte de México es la fragilidad de la comunidad académica en la cual necesita insertarse. Durante mucho tiempo, Tita ha sido prácticamente la única arqueóloga mexicana en hacer una arqueología en el norte, arqueóloga y arqueóloga, que no fuera dirigido a periodos muy tempranos del Holoceno o del Arcaico, sino a tiempos mucho más recientes, paralelos al desarrollo mesoamericano. En todos los foros, Tita ha defendido el derecho del norte de México en tener su historia propia y no una en función de Mesoamérica o del suroeste. Debido a los trabajos de Tita, el panorama de la arqueología del norte poco a poco ha empezado a cambiar. Ella ha formado estudiantes quienes ahora se convirtieron en investigadores dedicados a trabajar en diferentes partes del norte. No menos importante ha sido su labor de despejar el camino a varios grupos de investigadores en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Sonora. Sin embargo, hay que reconocer que aún ahora la situación sigue siendo desfavorable. En altas regiones del norte, la comunidad de los arqueólogos sigue siendo raquítica, como es el caso en particular de Sinaloa. Pocos arqueólogos, pocos datos, para un territorio inmenso comparable a la extensión de varios países europeos, lo que propicia inevitablemente controversias estériles, modelos teóricos cuya aplicación queda en la abstracción, interpretaciones que carecen aún del apoyo elemental de un cuadro cronológico confiable. Plenamente consciente del problema, Tita sigue empeñada en remediar ese enorme vacío, en promover el estudio y la divulgación de la historia antigua de esa región, como es el caso de la reciente mesa redonda que organizó en el Museo Nacional de Antropología cuando se planeaba reestructurar las salas, en donde, por cierto, tuvo el valor de cuestionar, de reconocer las limitaciones de su propio trabajo 25 años antes. También citemos el gran desafío que significó en días pasados acabar de crear el Museo de Patrimonio. La arqueología del norte de México significa también retos particulares para adaptarse a los materiales arqueológicos disponibles en el norte.
Muchas veces la lítica es el único material con que el arqueólogo cuenta. Paradójicamente, tanto en esa región como en la mesoamericana nuclear, el material lítico es relegado al segundo lugar. El estudio de la mitad septentrional del territorio nacional tendría que haber dado origen a una fuerte comunidad de estudiosos de la lítica. La situación, sin embargo, es totalmente distinta, salvo honrosas excepciones. En Villa de Reyes, en su tesis de maestría, al inicio de su carrera, Tita no solamente estudió su material lítico, sino que buscó encontrar a la gente misma a través de sus viajes, en una época en la cual, finales de los 50, principios de los 60, en época en la cual el estudio de ese material solía ser aún meramente formal. En su análisis de los materiales se percibe una mente inquieta que no se deja limitar por los sistemas tradicionales de clasificación exclusivamente morfológicos, sino que la guía la preocupación de atender a las personas a través de todo tipo de vestigios. Pero desgraciadamente, el ejemplo de Tita no cundió. La razón fundamental de eso es que se reprodujo en la arqueología norteña la dicotomía existente en la arqueología del centro. De un lado, tenemos una gran mayoría de investigadores dedicados al estudio de los grandes sitios mesoamericanos, dando prioridad al estudio de la cerámica y eventualmente de la arquitectura y otros materiales. Del otro lado, tenemos a una modesta minoría de prehistoriadores que se enfocan casi exclusivamente a la lítica, con pocos contactos entre ambos lados de la comunidad. El nómada como exiliado en el desierto. Aún entre esos especialistas dedicados al estudio de los cazadores-recolectores, se detecta algún tipo de prejuicio que restringe el universo de esos pueblos al desierto, con una asociación ineludible entre ese modo de subsistencia y la vida nomádica. Es cierto que gracias a sus trabajos sabemos ahora que el desierto es mucho menos inhóspito que lo que parece a primera vista. Sin embargo, ese empeño en buscar a los cazadores y recolectores en las zonas menos hospitalarias nos dan una imagen muy parcial de los pobladores norteños, en la medida que en otras regiones norteñas, como las serranías por ejemplo, los cazadores-recolectores pueden haber disfrutado de medios mucho más acogedores, que les permitía además una vida en gran medida sedentaria o con una transhumancia temporal similar, por cierto, a la de los agricultores. En contraste, en toda su obra Tita ha procurado matizar su punto de vista al respecto. Mostró un constante interés por documentar los casos intermedios entre agricultores y cazadores-recolectores que cuestionan nuestras categorías demasiado simples, las cuales revelan ser demasiado burdas cuando están confrontadas con los datos históricos. Lo interdisciplinario. Tita ha participado plenamente al desarrollo que se ha dado recientemente, a partir de los trabajos de Lourdes Suárez, al estudio de la concha con material arqueológico. En ese contexto, ha sabido reconocer las limitaciones del arqueólogo y ha recurrido a la participación profesional de los maracólogos, a los cuales además ha sabido involucrar en problemas de índole arqueológico. Por su conocimiento del norte, Tita además ha sido muy consciente de la importancia primordial que tiene un estudio ambiental bien documentado, de los cambios a través del tiempo y de la adaptación humana. Recordemos que en el norte el primer problema que tiene que resolver el arqueólogo es el de definir el modo de vida de la población que estudia, el cual puede variar para una misma época, aún reciente, desde la caza-recolección exclusivamente hasta la agricultura intensiva. También sobra decir que el agua en el norte cobra una importancia vital en esas tierras subtropicales y desérticas. Finalmente, la fragilidad de los medios ha sido el factor principal que se ha atribuido a las considerables fluctuaciones de la frontera norte de Mesoamérica. En esas circunstancias, Tita ha procurado recurrir a la colaboración especializada de biólogos paralelamente a sus propios estudios sobre las técnicas agrícolas. Ejemplo particularmente logrado de interdisciplinariedad
ha sido su estudio doctoral de Río San Miguel en Sonora, para el cual, por cierto, le fue otorgado el premio Antonio Caso, que nunca puso en su currículum, y en el cual combina estudios sobre cerámica, patrón de asentamiento, arquitectura vernacular y ceremonial, concha huesos, pero también historia documental y biología. Estudio además en el cual uno encuentra una muy bella defensa del mezquite. Gracias por la defensa del mezquite. En conclusión, ¿por qué estamos reunidos aquí en Durango? Esperamos haber demostrado que para rendir un homenaje a Tita, que corresponde a su manera de historiar el pasado antiguo del norte, requerimos indagar en los siguientes aspectos. 1. Reconocer al norte como una amplia región que fue determinante en las relaciones entre el centro del país y los suroeste y sureste de los Estados Unidos. De eso se tratará esta tarde en la mesa número 1, titulada Los Caminos del Norte. En el punto 2, reconocer la importancia central que tuvieron las relaciones entre nómadas y sedentarios en el transcurso de la historia del norte y comparar los enfoques metodológicos de las diferentes disciplinas al respecto. Eso es la mesa 2 del martes y del miércoles, que se llama Enfoques y Perspectivas. En el punto 3, detenernos en las dificultades de entendimiento que han tenido y que siguen existiendo entre los universos de los nómadas y de los sedentarios. Es la mesa 3, la imagen del otro del jueves en la mañana. Finalmente, documentar con casos concretos de interacciones entre esos dos mundos que compartieron un mismo espacio. Eso es la mesa 4, llamada Encuentros y Desencuentros, del martes en la tarde y del viernes. Muchísimas gracias. Le parece que he hecho mucho, ¿no? Bueno, pues sí, por eso soy vieja, ¿no? Yo nomás quería agradecerles este resumen, que no me había dado cuenta de veras de lo que había yo hecho. Y insistir en esta característica norteña tan hermosa. Van a decir que voy a utilizar una analogía que no es científica, pues eso no me importa. Hace poco andaba yo en Chihuahua y vi de repente una bola de rancheros guapísimos, todos vestidos de mezclilla, con sus botas que no sé cómo caminan con esos dedos apachurrados. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fortaleza! ¡Qué personalidad de estos señores! Y yo pensaba en cómo hemos perdido en Mesoamérica esa vitalidad, esa personalidad. ¡Ay, somos así simples de todo el mundo! Lo lindo del norteño es esa frescura, esa fuerza. Y es una fuerza, por supuesto, que se deriva de esos muchos años de trabajo y de vérselas con un medio ambiente tan terrorífico, tan difícil, que por supuesto lo que produce son hombres muy fuertes y muy bárbaros, como diría cualquier mesoamericano. A mí me parece, pues como la historia lo hace ver, y eso es una lección no mía, es de Jiménez Moreno, el interés de esa interacción de estos norteños con los mesoamericanos a través de siglos y de diferentes oportunidades permitieron casi la salvación de Mesoamérica en un momento que había llegado a un momento casi, digamos, de barroco, como era en realidad Teotihuacán en su momento. No, como yo no venía preparada en serio, estas son nomás ideas al vuelo. Me parece infinitamente más interesante la arqueología del norte,
Primero, porque tiene todos estos problemas. Segundo, porque no tiene lugar. Oye, métete al área maya y todo el mundo se está matando, ¿no? Pues entonces es mucho más honesto venir que pasar, ¿no? Pues sí. Y sobre todo es en verdad un reto. Y también esta actitud mía yo se la debo a Armillas. Un día ya que estaba yo bastante adelantada en mi especialidad, le pregunté, oye, ¿y qué se te ocurre que pudiera yo hacer de tesis? Pues por ejemplo, dice así nomás, ¿no? Pues ¿qué tal la fluctuación de la frontera norte mesoamericana? Pero dice, así mis bolas, ¿no? ¿Cómo, no? Bueno, si no quieres, vete a Estaban Papeles de cosas, ¿no? Era una puya, ¿no? Y por supuesto a eso me dediqué y sigo en estas. Yo no entiendo todavía la frontera norte mesoamericana. Pero en fin, esa actitud de reto de este catalán, de este español estupendo, también la ayuda de Jiménez Moreno, la posición de don Pablo Martínez del Río, es un viejo que ustedes, yo creo que ninguno conoció, pero era un absoluto clásico salido de Inglaterra con toda la información de Roma y de Grecia. Entonces, este mundo de ver la arqueología nos falta muchísimo en México. No sabemos nada comparable. ¿Qué está pasando en China con los nómadas? ¿Qué está pasando en Roma? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes eran los vándalos? En ese sentido, también le agradezco mucho aquí a Miriam su punto de vista sobre esos bárbaros del norte que acabaron con Roma. Y debo de agradecer a Cristín también, porque ella es otra que también ha tenido problemas de conflicto, ¿no? Su proposición de ese preclásico mesoamericano es totalmente diferente a esta concepción generalmente aceptada. A mis alumnos que me han hecho unas preguntas horrendas, que me han ayudado mucho, que me han dado muchísimo gusto porque me siento importante. Eso es muy importante en la vida, de que alguien te oiga. Me da mucha pena ser conflictiva, ¿no? A ciertas personas les dije a alguien con quien acabo de pelear, que tuvo la osadía de decir que porque yo era conflictiva, yo salía sobrando en este proyecto. Entonces le dije, ya no sabes cómo me honra, porque que venga de ti, para mí es respeto, ¿no? Bueno, esta cuestión de arqueología para mí es un gusto, ha sido una maravilla y espero que para todos ustedes sea una aventura de duda y de campo y de pescar, y luego de todas las gentes que encuentra uno por ahí, los rancheros que se preguntan, bueno, ¿y su esposo la deja usted feliz? Y es el colmo, ¿no? O los años que yo me tardé en Sonora para que la gente me creyera, pues que no iba yo a hacer algo igual, a ver qué tal. Así que, pues ya no quiero prolongar este rollo, nomás decirles que he sido extraordinariamente feliz haciendo arqueología y sigo siendo feliz con cuates de todos los niveles y de todas las edades, y que he tenido experiencias estupendísimas desde aquí en Chichimeca, Jalisco, Celia y Phil y todos mis amigos que están aquí. Así que muchas gracias. Ya no quiero echarle más rollo a esto, no más, por favor, que sean felices como yo. Eso
Miriam nada más presentó una observación en cuanto a Mesoamérica, el mismo conflicto entre clásico y de los horizontes del desarrollo de México prehispánico está en el término Mesoamérica. Lo tomamos como territorio, lo tomamos como el concepto de Kirchhoff, que era exclusivamente para el siglo XVI, lo tomamos como mil cosas. Entonces, si no podemos manejar siquiera con claridad el universo que estamos trabajando, mucho menos vamos a poder componerlo, ¿verdad? Es toda mi introducción. Y entonces yo me hago la pregunta, bueno, ¿y tú cómo considerarías a Mesoamérica? ¿Cómo seguirías tú? Y yo he pensado, se lo he dicho a algunos de mis alumnos, por ejemplo, Patricio, ¿tú cuándo comenzaste a ser Patricio? ¿Verdad? Es decir, ni modo que al año, que todavía te cambiaban pañales, seas lo mismo de ahorita, porque no pudiéramos trabajar en ese sentido. Esos genes o esa cosa esencial de lo que es Mesoamérica. Yo por ahí me atreví a decir que Mesoamérica es el lugar donde se puede hacer agricultura de temporada. Y saben una cosa que nadie me critica. Esa es una cosa que tenemos que aprender, por favor, a criticar. Nadie escribe nada porque es la vaca sagrada. ¡Qué horror! ¿No? ¿Cuándo vamos a progresar? Si no hay esa facilidad de presentar tus dudas, ¿no? Así que por favor critíquenme. Bueno, ahorita no. Bueno, quisiera contestar a Patricio, de acuerdo, está mal definido Mesoamérica, pero yo creo que es tan útil como Europa, es indefinible, pero es indispensable. Entender la historia de cualquier rincón de Europa sin tener en la mente el concepto de Europa es muy difícil. Pero nunca se puede definir Europa porque cambia en cualquier época y desde cualquier punto de vista. Hay que aceptar la indefinición, ¿no? Pero muero. Pregunta capciosa. A Tita, quisiera pedirles a todos que así como le han dado muy merecidos aplausos a Tita, al gobernador, que bueno, ¿verdad? No sé qué tan sincero sea, no el gobernador sino ustedes, que les dieran un aplauso a los organizadores de este encuentro maravilloso. Y la pregunta, Tita, es muy sencilla. Cálmate, Tita. Según tu experiencia y tus conocimientos, ¿cuáles serían los problemas, las investigaciones, que no solamente en arqueología, sino en general en ciencias sociales, hechas de menos en toda esta región del norte, tan rica y tan diferente? A mí me parece fundamental para el arqueólogo el estudio de la historia. Y de esos 400 años de la intromisión española, que es riquísima y que no la hemos sabido explotar. Yo esto lo iba a comentar en el trabajo que voy a presentar, la necesidad de hacer trabajos como el tuyo, la cuestión etnográfica y el penetrar en estos documentos es fundamental porque nos va a dar un espejo de lo que fue anteriormente. Yo leía a unos trabajos de norteamericanos estupendísimos y estos señores han trabajado
los trabajos han estudiado los trabajos, por ejemplo, de Coronado, de Marcos de Niza, de toda esa gente que entró en el siglo XVI, y llegan a unas conclusiones y unos estudios fantásticos. ¿Por qué no lo hemos usado nosotros? Aquí en México. Bueno, ahí anda Sofía. Pues Sofía es historiadora mitad. Allá. Sofía es historiadora en Chihuahua. Y nos la han ayudado como Dios manda, precisamente para rescatar esos documentos. Si los gringos lo tienen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? O a lo mejor nuestros archivos están en Estados Unidos, que también esto es mi crítica entonces, más bien dicho, yo lo que haría sería arqueología colonial y de ahí sacar modelos para irnos para acá. Eso es una de mis proyectos. No sé si te contesto. El comité, sobre todo porque han logrado traer de la ENA a los estudiantes. Creo que eso es un gran mérito y un homenaje a Beatriz, que los estudiantes estén en el norte. Yo también tendría nada más una pregunta, Beatriz. En múltiples ocasiones hemos platicado y te he escuchado defender pues al norte de México, pero ahora estás proponiendo que ese norte de México, siguiendo a Di Peso, se llame la Gran Chichimeca. Quizás muchos de los aquí presentes no han tenido esa oportunidad, ya que nos explicaras más ampliamente por qué estás proponiendo una Mesoamérica septentrional o como lo quieras llamar. Creo yo que sería más enriquecedor conocer tu punto de vista. Así que también es criticable eso de la Gran Chichimeca. Por ejemplo, yo creo que Phil no está de acuerdo en este término, porque dice que aunque los mexicas utilizaban ese término para hablar de los norteños, no sabemos hasta dónde estaba este concepto de la Gran Chichimeca en esos tiempos. Y por eso yo lo dejo abierto, pues para el futuro inventen otro nombre, pues. ¿Sí? A lo que yo me refiero es lo que queda al norte de la frontera mesoamericana, lo que no es mesoamericano. De aquí que, vengamos a lo de Patricio, bueno, ¿y qué cosa es lo mesoamericano? ¿Sí? Para saber qué es lo no mesoamericano. Y de ahí se derivan terminajos terroríficos como Greater Southwest, que me perdonen aquí mis amigos gringos, qué horror, ¿no? Con el Greater Southwest en el libro de las Smithsonian llega hasta Aguascalientes y dice, pues sí, ¿no? Bueno, el término es en el concepto de Di Peso, eso que queda al norte, norteño, y que implica todo tipo de cultura, desde el Teochichimeca, que es el verdadero, ese bárbaro norteño que no sabía ni hacer agricultura, hasta los toltecas chichimecas, que hasta ahorita entonces te puedes explicar algo que para Jiménez Moreno era inexplicable, porque eran dos términos absolutamente conflictivos para un grupo. Entonces, o eres tolteca, que según los mesoamericanos era así, lo non plus ultra, o eres un desarrappado. Pues ¿cómo? ¿No? Entonces, a mí me parece que este concepto amplio, que incluya desde los toltecas chichimecas hasta los desarrapados teochichimecas, que además, yo estoy diciendo desarrapados, pero teochichimecas son los chichimecas de los dioses, los herederos, o sea, los que no sabían hacer agricultura. ¿Sí? Entonces, pues ese es un término amplio, pero a mí sí me preocupa mucho cuando dice Di Peso, entonces los Odam chichimecas en Arizona,
perdón la expresión, hasta acá se puede aplicar lo de Chichimeca. ¿Qué norteño o por qué norteño? ¿Por qué tiene que ser el norte siempre con respecto a Mesoamérica? ¿Qué no puede ser Mesoamérica? Los sureños, ¿verdad? Como que depende de qué lado de la barda ande, ¿verdad? Así que yo se los dejo a ustedes, piensen algo decente, pues, que cubra todas estas diferentes versiones, ¿no? Ahora, eso no lo podemos hacer mientras no hagamos un verdadero trabajo. Por ejemplo, yo he criticado muchísimo a Kirchhoff, no que él fuera un señor tonto de ninguna manera, pero ¿qué es eso de Oasis América y Árido América? Así, y entonces los arqueólogos lo toman como si siempre hubiera existido así. Eso no es posible. Si tú ves Paquiné, que es la perla del norte, está en Árido América. Qué tontería. Pero es que somos ineptos para haber seguido ese avance, esa evolución de lo agricultor versus lo nómada, más los problemas. Ya me estoy adelantando y ya me estoy quemando mis naves porque ese es mi trabajo del otro día. Pero no sabemos qué es un seminómada y semisedentario, ¿no? Pero ya lo veremos pues en mi trabajo. No sé si te contesto, pero se deja abierta la posibilidad pues para que ideemos otro término. Significado tanto también, si no ha sido por las palabras de doña Amalia Tolini, en donde en primer lugar provoca usted ese apasionamiento, yo diría esa situación grandiosa dentro de tu humildad. Qué gran capacidad, señora Tolini, de haber hecho en tan poco tiempo, plasmado, escrito, algo que tan bellamente durante tantos años le inspiró esta señora. Muchas felicidades. Escribimos las cosas más horrendas. El verde sobre amarillo, la olla de bollete, quién sabe qué. ¿Eso a quién le interesa? Apenas nuestros amigos, ¿no? Si acaso, ¿no? Entonces, a mí me parece que debemos de escribir, por ejemplo, si estamos en Palenque, ¿por qué no escribimos para las de Palenque, no? Y si estamos en una ranchería, ¿por qué no escribimos para los rancheros? Pero en los términos de esas personas. Los museos son fundamentales y no me recuerdo la Sala del Norte, es un fósil horrendo que yo hice, pero allá hace 40 años, ¿no? Entonces ese museo es un asco, ¿no? Bueno, por lo menos mi sala, ¿no? Porque han pasado todos estos años y parece que no ha pasado nada, ¿no? Entonces yo remetí en unos vidrios toda la colección bellísima de Casas Grandes. Mi excusa era porque no se había escrito nada, pero óyeme, acabaron de escribir en el 74 que no podemos mejorar esta mugrosa sala, ¿no? Y lo peor es que luego van unas gentes, y no digo nombres, pero yo lo mato, se inspira en ese horror que hice allá en mi juventud, o bueno, ni tan joven, pero es horrible lo que yo hice allí, y repite la misma tarugada en el Museo de Juárez. ¿Qué le pasa al señor, no? Entonces, es necesario que estos museos se renueven, especialmente el de México. Y otra cosa fundamental es, por Dios santo, que regresen a provincia lo que se han volado, ¿no? En un momento sí tenía sentido, porque yo sé de lugares en que si el instituto no hubiera recobrado esos objetos, el presidente municipal ya hubiera regalado todas las cosas a sus cuates, no al señor gobernador. Entonces, pero ahorita ya no es el momento.
afortunadamente, es lo que yo quería también mencionar, el INA no puede vivir solito en ese mundo allá de Córdoba 45. Si quiere sobrevivir, tiene que relacionarse con los estados y con las universidades estatales. Es la única posibilidad que yo le veo a la supervivencia. Y sobre todo en este nivel en donde ahora sí ya la gente pues pesca la onda, ¿no? Y quiere revalorarse, porque para eso es la arqueología y la historia, ¿no? Para conocer el antecedente. Yo he tenido unas broncas terribles pues allá en Chihuahua. Todo el mundo va a ver y está azotado con mi museo, sí, no cabe duda que nos lucimos allí. Pero digo, ¿cómo es posible? Ustedes tienen abandonado donde vivieron sus abuelos, o sea, la misión de San Antonio de Padua. El vandalismo total. Entonces, el interés que ustedes tienen en Paquimé a mí me parece extraordinariamente artificial. No sé cómo la vean ustedes. El interés en la arqueología, especialmente como se ha hecho hoy, en que la arqueología es turismo, es nefasto. Es nefasto. Porque te lleva a otras cosas, ¿no? Así que no sé si te contesto. Homenaje y mucho más. Agregar algo en tu comentario del Museo Nacional de Antropología. Lo que dijiste de la Sala del Norte también se puede decir de la Sala del Occidente, otro fósil. Hay que recordar también que estas dos salas están combinadas en un solo cuarto, más o menos el tamaño de esta sala aquí, un poco más grande, pero está aislado de lo demás del museo. Está abajo del mismo techo, pero es otro edificio, separado por las escaleras que bajan a los restaurantes. Usan la entrada de estas salas a donde poner los trapeadores y otras cosas así. Y viéndolo separado y como lugar de cuidar trapeadores, es poco digno. El occidente y el norte de México es más que la mitad de la república y tiene como un porcentaje de los metros cuadrados por administrar su herencia. Da la impresión que el norte y el occidente no es parte de Mesoamérica, que era la filosofía de antes, como tú has comentado. Y para mí es muy importante no más arreglar esta percepción tan negativa, aislada del norte y también del occidente de México. Y al menos entrando al museo, allá al fondo se ve la sala de los Penoche. Y todo lo demás está a un lado, pero lo del occidente y el norte está separado, no a un lado, pero completamente separado. Y da una impresión a los que van allá de menos importancia o de nada de importancia de su herencia. Y el museo es muy bonito, pero hay estas fallas increíbles. Y gracias a tu crítica, la de Sonia Lombardo también, y de muchos otros, posiblemente algún día podemos hacer algo diferente. Gracias. Presentadores, por esta oportunidad que tenemos los estudiantes de la ENA, principalmente a Dolores Soto, compañera de la casa, a Leslie. Este coloquio nos va a dar la oportunidad de conocer el norte, un norte que pues para muchos es fascinante, intrigante y que nos permite conocer a aquello que no conocemos. Yo lo que quisiera preguntarle a usted es, bueno, si pudiese dar clases en la escuela, un coloquio, algo por el estilo para nosotros, a los que nos interesa toda esa región,
y que tenemos que venir de tan lejos para tener esa oportunidad. No sé si en algún momento pudiera ir a la escuela, a un coloquio, seminario, para varios de nosotros. Lo que pasa es que afortunadamente, nomás en cuestiones de distancia, es que ya estoy mucho más cerca. Ahorita estoy en Colima, ¿no? Pero es más fácil para mí irme a la escuela que ustedes venir a Colima, pero son bienvenidísimos. Estamos pensando iniciar con la Universidad de Colima precisamente un rescate del occidente de México. A través de, vamos a comenzar con un diplomado y esperamos que si a algunos de ustedes les interesa el occidente, pues vayan, ¿no?, a tomar ese diplomado. Ahora veo que nomás les dieron boletos para el tren. Se me ocurre que va a ser un poco difícil que les den para que se queden 4 meses con nosotros. Pero bueno, ¿no? A ver, también hay que buscar la posibilidad. ¿Cómo no? Yo di muchas clases en la escuela de antropología y te voy a decir que me da mucho gusto que estén ustedes aquí. Ay, mano, pero acabé bien aburrido con esos inmundos alumnos que ni siquiera puntuales podían ser. Yo ahí pasaba a la sierra todos los días para ir a dar mi clasecita y los desgraciados llegaban tarde. ¿No? Eso no se vale, fíjate, ¿no? Eso no se vale. Pues. Yo le pongo mucho cariño a mis cosas, pero esa actitud es para mí una majadería y una falta de interés. Yo voy con ustedes y me prometen estar a tiempo, con mucho gusto. Y que no salgan con las tarugadas de algunos de mis alumnos. Ay, ese libro está muy gordo. ¿Verdad? Primero quiero agradecerle a las dos organizadoras, a Miriam y a Dolores. Básicamente son las dos con las que tuve en contacto. Porque, bueno, esa invitación me permitió cosas administrativas importantes, como conseguir que me dieran un subsidio para el pasaje, cosa que venir de la Argentina hasta aquí no es tan fácil. Eso me permitió ver muchos amigos en México, es otro pretexto también para el viaje, y me permitió conocer la Tita. Conocerla digo personalmente, porque la conocía por comentarios, tanto de Amalia como de Carlos Navarrete, el cual me insistió muchísimo que tenía que venir a este coloquio, y sobre todo la conocí a través de la bibliografía, porque desde el momento en que comencé a trabajar el tema, comencé a plantearme el problema de estas fronteras americanas, pensando ya no en Mesoamérica, sino en América como conjunto. Y lo interesante del comentario que hoy leyeron, ¿no es cierto?, Miriam y Dolores, es que muchos de los problemas que planteaban para el norte son los mismos problemas con que yo me estoy rompiendo la cabeza en el sur. Creo que una de las cosas que puede llegar a ser muy interesante es empezar a pensar en términos de estas grandes fronteras de América. Y nos vamos a encontrar con muchos problemas similares. Cuando ustedes hablaban de esos vacíos, de esas visiones donde de repente hay 300 años que se olvidaron, donde los arqueólogos se dedicaron a buscar el poblamiento y si algo tenían menos de 5 milenios ya era poco importante, o donde los antropólogos sociales estudiaban a lo poco que queda de los indígenas actuales. Pero, ¿qué pasó entre un periodo y otro? Se rellenaba con 4 o 5 fórmulas que se repetían. Bueno, estos cazadores eran cazadores recolectores, incorporaron el caballo, se hicieron cazadores secuestros y ya está, y siguieron haciendo lo mismo durante 300 años. Y eso fue lo que nos enseñaron a nosotros hasta hace muy poquito tiempo. Creo que los problemas comunes son tantos y por eso también me siento contento, porque creo que a partir de esto tal vez en otras reuniones pueda haber más gente de Sudamérica, es decir, que esté trabajando estos temas junto con quienes están trabajando el norte. Creo que tal vez una de las cosas que hemos sufrido en nuestro continente es que las parcializaciones políticas se han transferido a los estudios. Lo que pasa en un país no se estudia en el otro, vivimos mundos separados y bueno, esa América, eso es un producto muy tardío. La América anterior, esos límites políticos no dicen nada. Sí los problemas que creo que lo que tiene que unirnos en función de la discusión.
me siento muy contento de estar aquí, realmente, y creo que a partir de lo que se ha planteado hoy va a ser muy, muy útil para mí esta presencia. Y espero que lo poco que yo pueda aportar desde el otro lado pueda también serle de utilidad a los que trabajan sobre este tema. Nada más, gracias, y fue un placer conocerte, Tita, aunque sea 2 días que te vi. Bueno, Rupestre, María de la Luz Gutiérrez nos hablará de Baja California y Marta Forcano de Durango, sobre arte rupestre en Durango. El miércoles la mesa estará presidida por el Dr. Weigand y nos hablarán el Dr. Luis González, Javier Guerrero, Leopoldo Baliñas y Carlos Serrano. Así acabaremos pronto para poder ir a pasear. Luego ahorita nos va a decir Miguel cuáles van a ser nuestras diversiones. El jueves no hay cambio, salvo esos 2 personas de la mañana que pasaron al martes. O sea que el jueves de la mañana Tita va a presidir la mesa en la cual hablarán Aurelio de los Reyes, Cristina Yabarché, Pedro Ángeles, Cuauhtémoc Velasco y Arturo Olivero. En la tarde no hay cambio, es lo mismo que en el programa. Y el viernes el único cambio es la presidencia de la mañana, que estará a cargo de Luis Aboy. Se va a exhibir la película Jerónimo en una versión, mañana en otra versión. Es la calle de Victoria y Aquiles Cerdán, para quienes no son de aquí, si nos hacen favor de acompañarnos. Vamos a tener también el gobierno del estado nos va a presentar un espectáculo que se ha montado aquí, que es Quicham, pueblo en Tepehuán, sobre lo que actualmente se habla de durangueñidad. Va a ser el miércoles. También vamos a tener entre las actividades un concierto que nos va a ofrecer un conocido guitarrista clásico de la localidad, el maestro Rosalío Salas. Y el paseo, claro, tenemos un paseo al sitio arqueológico de la Ferrería el miércoles, terminando la sesión. Tenemos un camión solamente a disposición, pero bueno, está abierta a que gusten asistir. Muchas gracias. Matizar un poco esta clasificación de conflictiva, un poco negativa, asociada a Tita. Nosotros, sus alumnos, sus amigos, no la percibimos así, sino una persona recta, fuera de la vanagloria, y una Tita indignada, felizmente, por todas las tácticas poco nobles del carrerismo, de la presunción, de la prepotencia. Conflictiva no, inconforme con lo que no es conocimiento en sí, vida y saber vivir sí. Gracias por ser así, Tita.